Hoy vamos a hablar de una elección fiscal que es bastante común cuando uno logra tener algún tipo de crecimiento en la ganancia anual de la compañía o de una LLC y cuando conviene pasarse de ser una LLC tradicional a tributar como una S Corp. Primero vamos a ver cuáles son las diferencias reales. Y acá quiero hacer un punto, una mención importante. Una S Corp sigue siendo una LLC a los fines de estructura. Lo único que cambia es la forma en la que va a tributar. Así que cuando uno escucha hablar de S Corp, normalmente está hablando de una LLC que optó por tributar como S Corp. Vamos a explicar qué es el Self-Employment Tax y el famoso 15.3%, que está costando caro en muchos casos. Cómo la S Corp reduce ese Self-Employment Tax. Y después vamos a ver algunos casos concretos de números reales eh, y cuándo conviene, a partir de cuándo empieza a ahorrar cada uno a partir de las diferentes escalas de ganancia que obtiene anualmente. Obviamente cuándo conviene el cambio y cómo es el proceso de conversión paso a paso, además de algunos errores típicos que se suelen cometer. Cuando uno crea una LLC solo, por defecto es una disregarded entity. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los ingresos netos se declaran en la declaración de impuestos personal. Por lo tanto, todos los retiros que uno hace, el fisco americano entiende que son retiros y sobre los cuales tiene que pagar self-employment tax sobre todos esos retiros, sobre toda la ganancia. En cambio, en una LLC con elección de tributar como una S Corp, puede tener el ingreso dividido o debe tener el ingreso dividido entre salario y distribuciones. Eso permite que el Self-Employment Tax solo se aplique sobre el salario, no sobre las distribuciones. Y este es el principal beneficio de tener una S Corp. A los fines prácticos, ¿qué cambia? La forma de presentar los impuestos en una LLC por defecto es en el Schedule C, en el formulario 1040, mientras que la S Corp requiere presentar un formulario 1120S. Tiene dos vencimientos diferentes. La primera, la LLC por defecto, vence en el 15 de abril, mientras que la S Corp vence el 15 de marzo la presentación. La LLC Disregarded no lleva nómina, no lleva payroll sin W2. Sin embargo, la S Corp requiere tener nómina y requiere ponerse uno como empleado de la misma. Obviamente que esto hace que la LLC por defecto sea más simple administrativamente, sin costo extra de compliance, mientras que la S Corp es más compleja, le agrega un costo aproximadamente entre $1.000 y $2.500 por año. Así que, pero el ahorro real que uno puede obtener por no tributar el Self-Employment Tax por el total de las distribuciones puede superar ampliamente los $10.000 por año. ¿Qué es ese Self-Employment Tax? Cuando uno es empleado, el Social Security y Medicare se divide en dos, 50 y 50. 50% lo pagas vos y 50% lo paga tu empleador. Cuando vos sos tu propio empleador, el dinero sale del mismo bolsillo. Con lo cual, si vos retirás, vamos a suponer, $100.000 al año, aquí está mal el slide, tenés que pagar $15.300 de Self-Employment Tax. ¿Por qué se habla de que hay un truco legal? En realidad no es un truco legal, es lo que permite el Código Fiscal. Vamos a suponer que uno tiene una ganancia neta de $150.000 por año y uno se estipula un salario razonable. Después vamos a ver qué determina que es un salario razonable de $80.000. Uno va a tener un costo de Self-Employment Tax del 15.3%, lo cual va a dar $12.240. Si uno decide tomar toda la ganancia
y hay que sacar los $70.000 que quedaron en distribuciones, esos $70.000 salen a costo cero bajo la S Corp, con lo cual hay un ahorro anual de $10.710 por haber elegido tributar como S Corp. Ahora bien, ¿cuándo conviene hacer ese tipo de elección? Acá tenemos una tabla bastante clara en la que se ve que empieza a ser atractivo a partir de los $60.000 o $80.000, que hasta los 40 prácticamente el ahorro es nulo. Y esto es porque al obligarte a tener una nómina de salario como W2, eso trae un costo extra a la S Corp que la simple LLC no tiene. Con lo cual hay que absorberlo, y por eso es que se tiene que justificar una ganancia sustancial como para hacer esta elección y no equivocarse. 3 escenarios. Vamos a uno que no conviene, uno que conviene evaluar y el otro que conviene, que sí o sí conviene. Si estás abajo de los $60.000 de ganancia, yo diría que no te conviene aún, que pudiste haber tenido un buen año, pero no sabes cómo van a ser los próximos. Y lo que no tenés que tener es estar anclado a una situación porque tuviste un buen año. Sí podemos hablar de que entre los $60 y $80.000 de ganancia total, uno puede entrar en la zona de evaluación, así que puede analizarlo bien en detalle, y sin lugar a duda, con una ganancia neta anual de más de $80.000, conviene claramente hacer la elección por una S Corp. ¿Cómo hay que hacer para hacer la elección de la S Corp? Es muy sencillo. Dentro de los primeros 75 días de inicio del año fiscal o antes del 15 de marzo, hay que presentar el formulario 2553 ante el IRS. Y vamos a la parte central y la más importante: hay que establecerse un salario razonable. El IRS exige que sea comparable con lo que costaría o lo que le pagarías por ese mismo trabajo a un tercero, con lo cual tiene que ser un valor acorde de mercado. Luego hay que configurar la nómina. Se pueden usar algunos de estos software como ADP o Gusto para pagarte mensualmente tu W2. Y obviamente hay que presentar el formulario 1120S, como les comenté antes del 15 de marzo, o pedir la extensión hasta el 15 de septiembre. Vamos ahora a los 3 errores que más pueden costarle a los dueños del LLC que eligen tributar como una S Corp. El principal diría que es la decisión de cuál es el salario que se va a pagar al dueño de la S Corp, y que tiene que ser absolutamente razonable. El IRS audita específicamente este punto. No puede ser algo ridículo, es decir, ganar 200 y pagarme 20.000 de salario al año. Obviamente que es una señal de alarma, y el riesgo es una auditoría del IRS que recategorice las distribuciones y las ponga todas como Self-Employment Tax, con las multas que esto trae acarreado. El otro error es, como les decía, convertir a S Corp cuando todavía no tiene los ingresos suficientes o perdiendo dinero, no tiene ninguna razón de ser, y lo único que uno va a obtener es una estructura a la cual le va a tener que poner más costo de mantenimiento de lo que en realidad la realidad económica indicaría. Y obviamente, como en todos los casos, el otro error común es no presentar el formulario 1120S a tiempo, lo cual genera una multa por presentación tardía de $235 por socio por mes de retraso. Por lo tanto, si van a hacer o van a optar por tributar como una S Corp, lo que tienen que tener en cuenta son fundamentalmente estos 3 puntos. Ahora bien, ¿quieren tener más información? Les voy a dejar el link en la descripción para que puedan agendar una consulta sin cargo conmigo. También va a estar disponible esta presentación en emprendenus.com para que puedan descargarla. Y no te olvides de
suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de este contenido que estamos ofreciendo. Gracias.